La palabra del Señor en esta ocasión la vamos a encontrar allí en Colosenses capítulo 1, versos del 16 al 22. Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 22, dice la palabra del Señor. Porque en Él, es decir, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, por medio de Cristo Jesús y para Él. Y Él, Cristo Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, es decir, en Cristo Jesús, subsisten, y en Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Cristo Jesús, habitase toda la plenitud, y por medio de Él, en Cristo Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, es decir, Cristo Jesús. Este pasaje fue escrito hace 2000 años por el apóstol Pablo, con el propósito de contrarrestar una doctrina equivocada que se estaba introduciendo en las iglesias. Doctrina que quitaba la centralidad de Dios en la adoración y la ponía en el ser humano. Escribe en contra de un culto que daba mayor énfasis al hombre y a la mujer que a Dios. Y Pablo dice, no, todo lo que subsiste es por Cristo. Y todo acercamiento a Dios no es por la vía de los méritos personales, sino por la muerte de Cristo Jesús, a fin de presentar una iglesia santa y sin mancha delante de Dios. Es muy importante que cada persona comprenda esto, porque lo que está haciendo Pablo es una revelación poderosa de cómo alguien pudiera tener un encuentro con Dios y de esa forma salvar su alma del juicio de Dios y su subsecuente condenación en el fuego eterno. Nadie puede acercarse a Dios por méritos personales. Nadie puede tener paz con Dios por sus carismas y su propia forma de vivir. Debido a que cada persona, por muy bondadosa que aparente ser, dice la Biblia que está muerta en sus delitos y pecados. Es decir, no tiene posibilidad alguna mediante sus propios méritos de alcanzar la salvación provista por Dios. Y sé que esto riñe con aquellas enseñanzas pseudo cristianas que dicen que sí es posible al ser humano salvarse a sí mismo, que bastan algunas penitencias o algunos ritos o algunas oraciones repetitivas y asunto arreglado. Y esto no es así. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Todo lo que el ser humano, todo lo que el hombre, la mujer siembren, eso es lo que ha de cosechar. En nuestra cultura tan light, tan superficial, se ha hecho un gran intento por posesionar al ser humano a niveles extremadamente altos. La cultura se ha corrompido de tal modo que es cosa de mirar la televisión, un potente medio de comunicación, para ver y escuchar la basura que se ventila durante horas y horas de programación. La estupidez humana ha llegado a tal punto que hay programas dedicados exclusivamente a dar cuenta de qué persona se enamoró de quién y quién se desenamoró de la otra. Digo esto porque es necesario hacer una lectura del mundo en que vivimos. El ser humano ha sido puesto en una posición de endioseamiento y desde esa posición hágale entender si de verdad necesita a Dios o si no lo necesita.
La cultura griega, con su multitud de dioses profanos e inmorales, se ha metido sutilmente en nuestra cultura, quitándole todo crédito al único y verdadero Dios. Es por eso que nosotros, como iglesia cristiana, tenemos el deber de recordarle a la gente que está perdida, que no tiene posibilidad alguna de vida eterna, a menos que se baje de su propio pedestal, se levante de su propio trono y se arroje quebrantada a los pies de Cristo el Señor. Sé que es difícil de entender esto para alguien que no ha nacido de nuevo, sobre todo cuando la cultura nos ha enseñado que para el ser humano todo es derecho, que si no me gusta algo simplemente me pongo de acuerdo con otras personas y paralizo el sistema. Total, vivimos en un mundo de iguales, de tolerancia, donde nadie está por encima del otro en cuanto a autoridad, donde las escalas jerárquicas son mal vistas. Entonces, ¿cómo le vamos a explicar a un joven que necesita de Dios y que a menos que crea en Él será salvo, si se le ha enseñado que puede poner de cabeza a las autoridades, lanzando consignas y marchando en masas por las calles de las principales ciudades con tal de alcanzar lo que ellos consideran son sus derechos? Yo no estoy haciendo política. Tampoco estoy diciendo que sea ilegítimo lo que se reclama desde las calles. Pero ¿de verdad esa es la forma? Destruyendo, vociferando, maldiciendo. Y esto no tiene nada que ver con si el gobierno es de derecha o es de izquierda. Esto tiene que ver con el reflejo de la depravación existente en el corazón humano. Todos los seres humanos somos pecadores y por tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede convocar una marcha o una huelga para reclamarle a Dios su derecho a la salvación, porque Dios ya ha dictado sentencia sobre el pecado. Todo lo que una persona puede hacer es reconocer su impotencia, su incapacidad de salvarse a sí mismo y arrojarse suplicante a los pies de Cristo. Él está presto a atender al corazón humilde. Él abrió un camino de gracia y paz mediante su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. La cruz de Cristo es más que dolor físico, más que látigo, lanza o corona de espinas. La cruz de Cristo es la ira de Dios derramada sobre su Hijo Jesús a causa del pecado cometido no por Él, sino por la humanidad. Es decir, Cristo Jesús tomó nuestro lugar para que si le reconocemos como nuestro sustituto, nuestro vicario ante la santidad de Dios, podamos alcanzar la dicha de la salvación. Toda persona necesita un encuentro con Cristo Jesús. Y en esta ocasión no pondré el acento sobre el ser humano y sus virtudes y sus derechos, porque las personas somos débiles y estamos llenos de corrupción moral. Tampoco pondré el acento sobre una religión o una iglesia en particular, porque todo lo concebido en la mente y el corazón humano está sujeto al error. Si hablara de hombres, de mujeres, de iglesia o de cualquier institución humana, es muy probable que alguien se levante de su asiento para acusar justamente las faltas de cada uno. Por eso me tomaré los siguientes minutos para hablar de Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, en quien no hay defecto alguno, el cual es perfecto en el sentido más amplio de la palabra. Él es el Hijo de Dios, infinitamente perfecto, fuerte, poderoso, nunca ha fallado. Él puede decir con toda propiedad que ha cumplido todas y cada una de las promesas que ha hecho. No existen argumentos, por lo menos sustentables, en su contra, simplemente porque no hay nadie como Él. Él es el Salvador del mundo. Él es el Mesías de Dios. Yo desconozco tus convicciones y filosofías. Yo no sé si te consideras creyente o agnóstico o ateo. En realidad ni siquiera eso es lo más importante. Simple y directamente quiero decirte que tú, hombre o mujer, necesitas a Cristo Jesús. Necesitas una visión de Él. Estoy seguro que bastará una pequeña visión de Cristo para que tu escepticismo, tu incredulidad sea destruido por el gran poder de Jesucristo. Ahora, si eres un creyente y estás luchando por el pecado y careces de celo y de motivación, te digo, bastará una pequeña visión de Cristo para darte cuenta de lo que necesitas para vivir la vida cristiana victoriosa. Quiero enfatizar la frase del verso 16 que dice: en Él todas las cosas fueron creadas. Esto trasciende absolutamente a mis parámetros de fe. Quizás tú seas un autoconsiderado ateo
un humanista que crees en la pseudo divinidad del ser humano. Quizás estés muy enojado eventualmente contra Dios. Sea cual sea tu situación, debes saber esto. Jesucristo te creó y por eso Él tiene derechos sobre ti, porque Él te creó, es tu poseedor, tu dueño. Y Él no solo ejerce el señorío, sino que también es el Señor. La Biblia dice que Él te creó. Y no solo eso, sino que te sostiene. La gran verdad del cristianismo es que Dios creó al mundo, pero no lo dejó solo. Él sostiene al mundo. Por tanto, debes entender esto. Dios te creó y te sostiene día a día. La siguiente respiración que tomes proviene por gracia de Cristo. Los latidos de tu corazón en los próximos segundos es solo a causa de Cristo. Entonces, ¿te das cuenta de cuán absurdo es pretender vivir lejos de Él? Imagina una persona ingresando a un hospital. Está inconsciente. Está conectada a una máquina que la mantiene viva. Tiene varios tubos o sondas que le proveen de lo necesario para respirar. De pronto y fuera de toda lógica, esta persona se levanta y como un animal salvaje tira de sus sondas y se los intenta arrancar de los brazos. En otras palabras, trata de destruir la máquina que lo mantiene vivo. Por tanto, los enfermeros lo toman por la fuerza y lo acuestan nuevamente, amarrándolo a la cama, porque si persiste en su locura, se va a terminar matando. Esta es la descripción perfecta de la gente que vive sin Cristo. Actúa como un animal irracional, como un demente, pretendiendo en su locura vivir fuera de aquel que es el único recurso de su vida. El pasaje que leíamos decía que por Él, por Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que la realidad solo se encuentra en Cristo. Por tanto, todo aquello que está fuera de la persona de Cristo es falso, es irreal, está equivocado, no significa nada, no tiene razón de ser, es absurdo. Así es la vida que se vive fuera de Cristo. No tiene significado, es vivir en un mundo irreal y de desilusión. Observa el mundo que te rodea. Medita sobre lo que ves cada día. Todo es una vana ilusión. Los negocios, los medios de comunicación, todo es una mera ilusión. Un día todo eso va a pasar. Por tanto, dar tiempo, energía y recursos para aquellas cosas que pasarán es algo absurdo. Vivir por cualquier otro que no sea Cristo es automarginarse de la voluntad de Dios y de las bendiciones de Dios. Hay algo que debes entender sobre Dios Padre. Quizás ya lo sabes o será primera vez que lo escuches, pero para Dios Padre, su Hijo Jesucristo es todo para Él. Todo lo que alguna vez ha hecho el Padre, lo ha hecho por su Hijo Jesucristo. Él creó el mundo pensando en su Hijo. Él se revela o se muestra a sí mismo al mundo a través de su Hijo. Él juzga al mundo a través de su Hijo. Y todo lo que hace, lo hace para la gloria de su Hijo. ¿Sabes? Yo podría decirte quién es tu Dios solo con hacerte una pregunta. ¿En qué piensas más? ¿Qué es lo que más llena tu mente y tu corazón? ¿Te das cuenta cuán locos podemos llegar a ser? Nos contemplamos más en el espejo de nuestra propia imagen que en la imagen de Jesucristo. Nos resulta más importantes las cosas de este mundo que aquellas que conciernen a nuestra relación con Jesucristo. Dice el versículo siguiente, porque por Él todas las cosas fueron creadas, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Es importante el mundo para Dios? Claro que sí lo es. ¿Las personas son importantes para Dios? Por supuesto que lo son. Sin embargo, quizás como un freno a nuestro orgullo personal, debo decirte que este mundo no es lo único que Dios posee. Y es más, ni siquiera es la mayor de sus posesiones, porque todo el cielo le pertenece a Dios. Y sabemos por la Biblia que en el cielo hay millones de seres cuyo único propósito eterno es adorar a Dios. Es decir, si se perdiera el mundo entero, si todo ser humano le rechazara, si no hubiera ningún plan de salvación en el corazón del hombre o de la mujer, Él, Cristo Jesús, seguiría siendo adorado por toda la eternidad, por un gran número de seres creados mucho más sabios y espléndidos que nosotros. ¿Lo sabías? Por Cristo todas las cosas fueron creadas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles. He aquí el gran
el gran problema, porque nosotros muchas veces confiamos más en nuestros sentidos o en nuestros propios ojos de lo que confiamos en la palabra de Dios. La gente vive basada en lo que puede ver o en lo que puede sentir, y aunque viven basados en lo que otras personas cuentan y no entiende que el mundo invisible es más real que el que se puede ver con los ojos físicos. Pero déjame decirte, esto que ves no es la realidad. La realidad es la que está establecida en la palabra de Dios, en lo que Cristo Jesús ha establecido, porque un día todo esto que ven nuestros ojos va a pasar. Como un trozo de tela será enrollado y quitado, como madera seca será quemado, y en ese día sabremos lo que es verdaderamente real, y la palabra de Dios será confirmada, y algunos se regocijarán en eso, pero otros entenderán que vivieron por algo equivocado y que lo han perdido absolutamente todo. Avancemos un poco más. Dice la Biblia en el pasaje que leíamos al inicio que Él creó tronos y dominios, legisladores y autoridades. Podemos ver cada día esto en el mundo en que vivimos. Pareciera ser que cada ley que se aprueba en los parlamentos va contra la ley de Dios. El ser humano lucha con toda su mente contra aquel que es la única verdad y actúa de acuerdo a lo que él considera recto. Pero la Biblia dice que Dios se ríe en el cielo. Y no solo se ríe, sino que se burla, porque dice que ha establecido a su rey sobre su monte santo y nadie puede cambiar eso. Entonces Él aconseja a los más grandes hombres del planeta que besen al Hijo, para que sean reconocidos por el Hijo, que adoren al Hijo. Esto es lo que Dios demanda del mundo. Quizá alguien se preguntará, ¿con qué derecho Dios hace tal demanda? Con el derecho de que el mundo es su mundo. Él lo creó, Él lo hizo. A Él le pertenece. El pasaje dice, todas las cosas fueron creadas a través de Él y para Él. Este es un poderoso resumen de lo que Pablo ha estado diciendo a los colosenses. Todo tiene que ver con Cristo, absolutamente todo. Veamos esto antes de finalizar. Todos nosotros fuimos creados a través de Él. Siendo así, entiendes tu absoluta dependencia de Cristo. Entiendes que la persona que se dice a sí misma atea y cierra su puño para batirlo delante de Dios y que maldice su nombre con gran blasfemia, solo puede hacer esto por el poder de aquel a quien maldice. ¿Y qué pasaría si ese Dios le quitara la vida y dejara de existir en un tic-tac del reloj? Porque todas las cosas fueron creadas a través de Él y todas las cosas fueron creadas por Él. Trata de entender, aunque sea en parte, la mente de Dios. Digamos que Dios está sentado en una silla, tú estás sentado a su lado en otra. Y toda la creación está alrededor tuyo escuchando. Entonces un gran ángel camina hacia ti y camina hacia Dios y le hace esta pregunta a Dios. Querido Dios, ¿cuál es la razón detrás de absolutamente todo lo que haces? Y Dios dirá esto, la razón es mi Hijo Jesucristo. Todo lo que he hecho, lo he hecho por Él. Para mí, Él es absolutamente todo y aparte de Él, no hay nada. Y si cualquiera, ya sea un ángel o un humano, quiere tener algo que ver conmigo, debe sentir lo mismo que yo siento por mi amado Hijo Jesucristo. Tras haber escuchado esta respuesta, tú empiezas a temblar. El ángel viene hacia ti, te mira y te hace la misma pregunta a ti. ¿Cuál es la razón de todo lo que tú haces? Y entonces tú temblando y sollozando y viéndote descubierto por el gran poder del Señor dirás, yo soy la razón de todo lo que he hecho. Permíteme ofrecerte algo de filosofía en este punto. Una criatura racional tendrá siempre una razón para cualquier cosa que haga. Siempre tendrá un fin o propósito para lo que está haciendo. Y es asumido que una criatura racional elegirá el mejor final o propósito para lo que está haciendo. Entonces, ¿cuál es el más alto propósito de Dios para todo lo que ha hecho? ¿Cuál es el mayor bien de Dios? Su Hijo Jesucristo, cuya gloria es incomparable y cuyo valor es infinito. Ahora nos toca contestar a nosotros, ¿sí? A usted y a mí. ¿Cuál es la razón por la cual vivimos? ¿Qué es lo que nos quita el sueño? ¿Cuál es la mayor motivación para levantarnos cada día y emprender? Solo quiero decirte que si no es Jesús, el Hijo de Dios, estás metido en un gran problema.
porque tu motivación y tu pensamiento no son coincidentes con la motivación y el pensamiento de Dios. Dice el pasaje que todas las cosas fueron creadas a través de Él y para Él. ¿Cómo me gustaría tener la fuerza para explicarte en los términos más elocuentes que si Cristo Jesús no es tu motivación de vida, estás completamente enfermo? Primera de Juan dice que este mundo pasará. Es como si este mundo estuviera siendo empujado por un gran tractor hacia un gigantesco acantilado. Y solo el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y yo te pregunto, ¿eres esa persona? ¿Tienes la mente de Dios? ¿Ves la realidad del mismo modo que Él la ve? Cristo es lo más precioso para Dios. ¿Es Él lo más precioso para ti? Dice el verso 17, Él es antes de todas las cosas. La idea primaria aquí es la eternidad. Él no solamente es el Hijo de Dios, también es Dios Hijo. Antes que las montañas fueran formadas, Él estaba allí. Antes de que los valles atravesaran la tierra, Él estaba allí. Todo fue hecho por su mano. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él nunca ha dejado de ser ni de gobernar. Por tanto, somete tu voluntad a la voluntad de Dios y permite que Jesucristo gobierne tu vida. La Biblia nos manda que seamos muy específicos en nuestra manera de vivir, porque en una de sus partes dice, ya sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Si alguien entiende esta gran verdad, esta creará una gran convicción en él. Porque si tú evalúas honestamente tu vida, sabrás dos cosas sobre ti mismo. Primero, no he amado a Dios con todo mi corazón, ni con toda mi alma, ni con toda mi mente, ni con todas mis fuerzas. Y segundo, no he glorificado a Dios en todas las cosas y en un grado perfecto. Entonces, ¿te das cuenta por qué necesitas un Salvador? Por ahí algunos dicen, sí, sé que he roto los 10 mandamientos, sé que he fallado en algo a la ley moral de Dios. ¿Sabes? Incluso en eso demuestran que no entienden nada. Porque ¿cómo que has roto alguno de sus mandamientos? No, lo has roto todos. Y hay algo aún peor, algo mucho más grave que hemos hecho en contra de Dios. No le hemos amado ni le hemos glorificado. Aunque necesitamos a Dios para todo, no le hemos glorificado como a Dios ni le hemos dado gracias. Nos apartamos de la gloria de Dios y nos hicimos amantes de nosotros mismos en lugar de ser amados por Dios, amantes de Dios. Nos hemos convertido en amantes del placer más que amantes de Dios, quien es el autor de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen unidas. Y luego nos preguntamos, ¿por qué se desvalorizan los pueblos? ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué la gente se mata una a otra? El mundo está desmoronándose porque le ha dado la espalda a Dios, porque se rebeló contra los principios divinamente establecidos por Dios. Te pregunto, ¿está desmoronándose tu mundo? Si me dices que sí, es razón suficiente para acudir a Cristo. Si miras a tu alrededor y lo único que ves es degradación, es corrupción moral, esa contemplación debe llevarte a Cristo. Es mejor despertar ahora, cuando la salvación sigue siendo ofrecida, y ser curado por el Hijo de Dios, que dormir hasta aquel gran día final, cuando serás despertado, pero será muy tarde. Confía en Cristo Jesús. Arrójate a sus brazos. Quizás pienses, yo ya tengo una religión, soy una persona religiosa, soy una persona de iglesia, perdóname, pero nada de eso te va a ayudar, porque nada de eso puede darte vida, nada de eso puede quitar tu pecado, nada de eso puede llenar de gozo tu corazón. Solo Cristo, la persona de Cristo, no la idea, no el concepto, ni siquiera la doctrina, sino la persona de Cristo, crucificado por los pecadores, levantado de la muerte por el poder de Dios, ascendió a su derecha en majestad, reinando por siempre y para siempre, y capaz de salvar incluso a los peores que se acerquen a Él. Este es el Jesús de quien yo testifico. Él y solamente Él puede hacer bien todas las cosas.